Amén. El título del mensaje es muy simple. Start the timer over, please. El mismo pecado, la nueva era. Thank you, Maritza. Digan conmigo, el mismo pecado, la nueva era. Dile a tu vecino, el mismo pecado, la nueva era. Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cuántos de ustedes con orgullo dicen, yo tengo más de 50 años? Levanta la mano. Eso es todo. Ahí están mis rucos, mis viejos hermanos. No se crean. Esta es la gente que tiene experiencia. En español decimos que tiene colmillo. ¿Cuándo saben a lo que me refiero? Yo creo que ustedes son la generación y la gente de nuestra iglesia que ha vivido por ciertas etapas en el mundo y no son fáciles para asustarse. ¿Cuándo saben a lo que me refiero? Porque cuando uno ha crecido en el Evangelio o aceptó a Cristo Jesús y ya tiene una cierta edad, sabe que el diablo se disfraza y se manifiesta con diferentes doctrinas y enseñanzas, pero ¿cuántos saben que a pesar de sus artimañas, Cristo Jesús y el Evangelio sigue siempre teniendo la victoria? ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que vamos a explorar hoy, voy a hablar de 3 cosas rápidas y el miércoles vamos a profundizar más algunas de ellas. Vamos a hablar de lo que es el Espíritu en la Biblia. ¿Qué es el Espíritu para nosotros? ¿Cómo es que nosotros somos Espíritu y por qué eso es importante? Vamos a hablar literalmente de las 5 creencias de la nueva era y escúchame bien, y cómo se han infiltrado a la iglesia. Y cómo muchas personas, posiblemente tú, sin querer queriendo las practican, o hay gente, actualmente pastores, que practican estas creencias y las disfrazan con la Biblia. ¿Okay? Y recuerda, no puedo hablar mucho de esas 5 porque el miércoles vamos a hablar más de ellas. Y finalmente vamos a hablar de cómo nosotros podemos evangelizarle a estas personas. Cómo es que podemos defender la fe y también cómo podemos hablarles de Dios y poder traerlos al evangelio y a la verdad verdadera. ¿Cuándo están listos? Digan amén. Escribe esto. Es muy importante para que sepas a través del resto de la serie. Somos espíritus con un cuerpo, no cuerpos con un espíritu. Lo dice una vez más, somos espíritus con un cuerpo, no cuerpos con un espíritu. ¿Y por qué esto es importante, pastor? Porque si tú crees que tú eres un cuerpo con un espíritu, básicamente tu filosofía de la vida es de que cuando tú mueras, todo lo demás va a cesar, todo va a acabar. Los de la nueva era creen que cuando tú mueres, tu espíritu se forma parte del universo. Y ya de allá a lo demás no importa. En otras palabras, no eres eterno. Lo que haces aquí en verdad no tiene mucha significancia en la eternidad. Como cristianos creemos que somos espíritus con un cuerpo. En otras palabras, que lo que le entregamos al espíritu, lo que consumimos en el espíritu, todo eso importa. Y entendemos que la vida y lo que es la vida aquí nomás es una temporada y la muerte es lo que nos catapulta hacia la eternidad. ¿Cuántos están conmigo? Digan amén. Y eso es muy importante, hermanos, al explorar las próximas palabras, porque mira esto, la palabra espíritu en griego es pneuma. Di conmigo pneuma. Y esta es la palabra griega. La palabra espíritu es pneuma y por eso si has estudiado la teología, hay una categoría de pneumología que estudia lo que es el Espíritu Santo y el Espíritu. Y en pneuma se usa para el Espíritu Santo, se usa como el principio vital por el cual se anima el cuerpo. En otras palabras, de dónde está construido el Espíritu, la fundación. Y es el alma humana. Te voy a tirar algunos conceptos psicológicos rápidamente porque lo que la Biblia nos ha enseñado, la ciencia y la psicología apenas lo está entendiendo. Lo voy a decir una vez más. Lo que la Biblia ya nos ha revelado y ha enseñado, la ciencia y la psicología apenas lo están identificando. La psicología te enseña que tú y yo somos formulados por lo que es una personalidad. En inglés se dice psyche. En otras palabras, eso es quien nosotros somos. Me acuerdo cuando empecé a estudiar la psicología, nos enseñaron de lo que es el que es todo nuestro placer, lo que es el ego, que es todo lo lógico, lo sabio, y que el ultra ego es el que decide entre el bien y el mal, algo que la Biblia ya me había enseñado desde pequeño. En otras palabras, la psicología te identifica a ti como alguien que tiene una personalidad, que tu mente, de acuerdo a lo que has consumido, visto, oído, de acuerdo a tu ambiente, se ha formado en la personalidad que ahora hoy te identifica. La Biblia le llama a esa personalidad tu espíritu. Digo conmigo, mi espíritu es mi personalidad.
Y escribe esto: nuestro espíritu produce nuestra personalidad refleja nuestro espíritu. Y esto es muy, muy importante, porque en las próximas 2 semanas vamos a hablar de esto a más profundidad. Porque, hermano, depende de dónde creciste, depende de cómo creciste, qué escuchaste, qué has visto, va a influir lo que es tu espíritu, lo que es tus deseos, lo que es tu manera de pensar. Por eso Pablo en muchos pasajes dice: el Espíritu de Dios le habló a mi espíritu, hablando de la diferencia. Algunos le llamamos nuestra alma. Tu alma es lo que dirige tus acciones. Por eso también Pablo dice que el Espíritu de Dios y mi espíritu, ¿verdad?, están siempre en pelea en contra de mi carne, lo que son los deseos de pecado. Así es de que nuestro espíritu produce lo que la gente ve como nuestra personalidad. Por eso es muy fascinante ver a mi hijo ahorita, que apenas tiene 5 meses. Mi esposa y yo el viernes estuvimos casi toda la noche hablando de nuestra estrategia, de cómo vamos a corregirlo, cómo vamos a disciplinarlo. Y algo que hablamos es de que de acuerdo a su personalidad nos va a poder dar lo que es cómo disciplinarlo. Porque ¿cuántos de ustedes que tuvieron muchos hijos saben que no todos son iguales? Algo que mi suegro siempre menciona y dice que cada mente es su propio mundo. Porque al final del día, hermanos, tu esposa y tu esposo, tal fiel que sean, no te conocen plenamente, solamente Dios. Porque cuando estamos a solas en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, solamente Dios en verdad conoce quién somos por dentro. Por eso cuando mi esposa ora a solas, yo por eso no la interrumpo, porque posiblemente ella le está pidiendo a Dios que le ayude con tentaciones y batallas que yo no quiero escuchar. Igual yo le pido a Dios por tentaciones y batallas que yo no necesito y quiero que mi esposa escuche. Porque cada persona es una persona individualmente, únicamente diseñada por Dios, que hasta de lo que es el nacimiento, y lo hablamos hace unas semanas, la psicología cree la teoría de lo que es la crianza y la naturaleza. Hay algunos de nosotros que ya nacemos con una personalidad de hablar, con una personalidad de ser introvertidos, gracias, y algunos extrovertidos. Y de acuerdo a la vida empezamos a moldearnos a esa personalidad, a ese espíritu. Para hablar ya y seguir a lo próximo. Por eso, hermanos, lo que uno consume influye quiénes somos. Escribe esto: lo que consumes influirá en quién eres. Y vamos a hablar de las dimensiones de tu espíritu en las próximas semanas, porque no sé si sabías, pero la palabra de Dios dice que los ojos son la ventana de la alma. Y la psicología habla de cómo lo que ves puede influir tu subconsciencia y quedarse en tu subconsciencia por muchos años. Por eso, hermanos, esto es muy interesante, cuidar lo que vemos, lo que escuchamos. Me acuerdo en COVID, muchos de nosotros, muchos amigos, familiares sufrieron porque cayeron en ansiedad, en depresión, porque todo lo que hacíamos juntos era ver Facebook, YouTube, las noticias, y nos llenábamos de pura mala noticia. De que abrimos, de que cerramos, de que encontraron cura, de que no encontraron la cura, de que vino de China, de que vino de allá. Y era pura muerte y era pura falta de esperanza, de que en México también cerraron, de que ahora también en todo el mundo. ¿Me están conmigo, hermanos? Y cuando consumes esto, eso es lo que te estás alimentando. Una vez más, la psicología te lo enseña, de acuerdo a lo que ves, lo que escuchas, importa. Y la palabra de Dios también habla de la dimensión de tu boca, que a veces importa más lo que hables que lo que en verdad recibas. Porque si quieres conocer si en verdad caminas en el Espíritu, presta atención en cómo hablas. Pregúntale a tu familia, a tus hijos, grábate y escúchate cómo hablas. Porque a veces no pensamos que en verdad somos agresivos hasta que alguien nos los hace conocer. Oye, hablaste muy golpeado. Pero es que así soy y a veces no lo entendemos porque ese es nuestro espíritu. Pero lo que consumimos influye mucho, hermanos, en nuestro ser, en quiénes somos. Gálatas 6, versículo 8, mira lo que dice, aquellos que viven solo para satisfacer su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán decadencia y muerte de esa naturaleza pecaminosa. Pero los que viven para agradar al Espíritu, cosecharán vida eterna del Espíritu. Para ponértelo más práctico, buenos hábitos
producen mala personalidad y una mala persona. Buenos hábitos producen una buena persona y un buen estilo de vivir. Pero el cristiano conoce que hay más profundidad que simplemente hacer el bien. Porque lo tocamos la semana pasada. ¿Cuántos saben que muchos en el cielo Dios les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque aunque hicieron estas cosas en mi nombre, yo nunca los conocí? Si ven cómo es tan complejo el caminar con Cristo, porque no es suficiente solamente ser y hacer cosas buenas, porque el único que define quién es bueno es Dios. Y tenemos que entender de que nomás somos buenos y justificados y santificados mediante la cruz y la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y de la cruz fluyen nuestros buenos frutos. De la cruz fluyen nuestras buenas acciones. Por eso nadie se tiene que jactar y orgullecerse, decir: oh, es que yo soy bueno porque así me enseñaron. No, yo soy bueno porque Jesucristo y el Espíritu Santo me producen mis buenos frutos. ¿Están conmigo, iglesia? Pero ¿cómo produce esos buenos frutos, esas buenas intenciones? Cuando te alimentas del Espíritu. Si te alimentas de pura mundo, de pura carne, de puros deseos, vas a producir carne y lo que es pecado. Miren lo que es el significado de pecado, ¿verdad? En la Biblia. Ya lo hemos hablado mucho. El pecado es la palabra hebrea que es katar. Digo conmigo, katar. Y una vez más, katar. Y eso lo tocamos en una serie hace unos años. Y pecado, recuerden, no nomás significa hacer el mal. Pecado significa fallarle al blanco. Esto lo usaban en hebreo cuando los que tiraban flechas, ¿verdad?, con su arco y fallaban el blanco, decían: pecaste, porque fallaste el blanco. Uno puede estar en pecado sin saberlo. ¿Cuántos sabían eso? Por eso Saúl, cuando estaba persiguiendo a David, la palabra de Dios dice ahí, cuando a David le perdona su vida, Saúl exclama y le reconoce a David y le dice: hasta ahora he entendido mi pecado. No sé si saben, pero Saúl pensaba que estaba en lo bien. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso también Pablo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a los cristianos. ¿Están conmigo? Y aún el cristianismo, el pastor, el líder, el diácono, cualquiera de nosotros puede caer en un pecado, el fallar el blanco al decirle a Dios: Dios, no te metas en mis finanzas, no te metas en mi matrimonio, no te metas en mi familia, yo ya sé cómo arreglármelas yo solo. Estás pecando. Aunque se parezca a una buena familia, aunque se parezca a un buen matrimonio, siempre nosotros como humanos vamos a estropearla, regarla, meter la pata, como se dice, ¿verdad, hermanos? Y por eso el significado del pecado también es vivir la vida a nuestra manera, desprovistos de la influencia del Espíritu Santo. Yo en muchas ocasiones el Espíritu Santo me ha tenido que traer a convicción, los que los compartí la semana pasada, de cómo a veces uno hasta sirviendo en el ministerio puede estar pecando. No por lo que está haciendo el ministerio, pero la intención por lo cual está haciendo el ministerio. Por eso todos ocupamos de Cristo Jesús. Por eso me encanta la canción que acabamos de declarar, ¿verdad? Éramos miserables pecadores, pero ahora con Cristo Jesús, Él es nuestro fiel compañero, nuestro consolador. Mira esto, el pecado tiene sus raíces en la primera tentación de la humanidad. ¿Cuál fue la primera tentación de la humanidad? Eso se encuentra en Génesis, capítulo 3, versículo 5. Miren esto. Esta es la serpiente antigua, el diablo comentándole a Eva, tratando de convencerla de que puede ella comer del fruto prohibido. Le dice, después de que Eva se defiende, después de que Eva le dice, no puedo comer, él le dice: de hecho, Dios sabe que cuando lo comáis, ¿verdad?, del fruto, se les abrirán los ojos y serán como ¿quién? Una vez más, ¿como quién? Como Dios, y como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la palabra de Dios dice que fue cuando se le abrieron los ojos y empezó a mirar ahora la fruta deseable. Lo humano siempre ha querido ser Dios. Eso siempre es cierto. Escribe esto: ser como Dios y definir el bien y el mal. El pecado nos lleva a ignorar la voz de Dios, ignorar el razonamiento de la gente de Dios. Y por eso muchos de nosotros, cuando estábamos en el pecado, no entendíamos el mensaje de Dios. Me encanta lo que es escuchar a gente que está en su primer amor. Mi esposa me comentó que está hablando con una amiga
cuando estaba cortándose el pelo y esta amiga está en una etapa de su primer amor. Y le dijo a mi esposa, le dijo, ¿qué diferencia es escuchar una predicación cuando conoces de Dios y cuando no conoces de Dios? ¿Cuándo saben a lo que se refiere eso? Porque cuando se acuerdan cuando no conocíamos de Dios, nomás habíamos oído de Él, las predicaciones se nos hacían aburridas, sin sabor, se nos hacían algo que era una locura, algo a veces enfadoso, pero cuando conocemos de Dios, algo en el espíritu cambia. Y se brota un deseo para aprender, para crecer, para conocer más de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno camina en el pecado, una vez más, se cree su propio Dios. Se cree su propio creador, su propia persona que se puede suplir y hacer todo por ellos solos. Pero la persona que conoce a Dios sabe y dice, Padre, ni quiero tratar de pretender saber quién eres tú en el sentido de yo hacer lo que tú haces. Te invito a mi vida. Te doy autoridad sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre mis finanzas, sobre mi futuro. Y esas son oraciones difíciles de pedir y hablar cuando dicen amén, hermanos. Porque muchos decimos, no, pastor, pues es fácil pedir la voluntad de Dios. Pero cuando te pide que renuncies a tu trabajo y te comprometas al ministerio, hello. Cuando te pide que dejes a madre y padre y les sirvas, cuando te pide que dejes esa novia, ese novio que tanto amas, cuando te pide que sacrifiques más financieramente para su obra, es cuando su voluntad de repente es un reto para nosotros. Por eso ocupamos el Espíritu Santo. Entonces, ya que establecimos que somos espíritu y qué es espíritu, escriban esto. Vamos a hablar ahora de la nueva era y la iglesia. Y este sermón se va a oír más como informativo, porque quiero que tú sepas lo que este mundo cree y no quiero que pienses o cometas el error, o en este caso el pecado de pensar, decir, pastor, eso ya yo lo conozco, yo no necesito saberlo porque yo no creo en esto. Pero tus familiares posiblemente sí. Tus vecinos posiblemente creen esto, tus compañeros de trabajo creen esto y créelo, iglesia, posiblemente tus hijos y tus nietos están creyendo en lo que vamos a hablar ahorita. Así es que si estás listo, apunta o toma fotos a la televisión. A mí no, por favor, porque se enoja mi esposa. Hermanos, este cuerpo y este guapón es para ella, hermanos. No se crean, no se crean. Mucha vanidad, pastor, mucha vanidad, ¿verdad? Pues es que yo me tengo que chulear, es que no me chulean en la casa. Bueno, ya vamos a avanzar. El próximo punto, listo, ¿qué es la nueva era, verdad? Entonces, ¿qué es la nueva era? If you could maybe fix that a little bit, Marissa, that'd be great. ¿Qué es la nueva era? Maybe just make it a little bit smaller. La nueva era es esto, es una mezcla de conceptos y prácticas extraídas del misticismo oriental, el hinduismo, el budismo, la metafísica, el naturalismo, la astrología, el ocultismo y escuchen bien, y la ciencia ficción. Entonces es un cóctel de un montón de religiones mezclado en un sazón de estupidez, ignorancia, porque el diablo no quiere que conozcamos la verdad. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Porque el mundo siempre quiere tratar de definir y crear su propio Dios a su manera y como ellos quieren. Yo no sé tú, pero si yo fuera hindú o budista, yo me ofendería al ver cómo gente está agarrando prácticas de mi religión. Por eso, como les dije, como cristiano, cuando alguien de esta práctica, que muchos de la nueva era literalmente afirman que la Biblia afirma su creencia, yo me enojo cuando escucho eso. Cuando ellos tratan de hablar de Jesús, de mi Rey y Salvador, y decir cómo Él cree en todo esto y Él cree que todas las religiones llegan al Padre, yo me enojo y les digo, no es ese Jesús que tú hablas, no es el Jesús que está escrito en la palabra de Dios. Y te tiene que enojar, hermanos, porque si no, entonces no tienes celos por las cosas de Dios. ¿Están conmigo? La persona que ama las cosas de Dios le va a provocar un poquito de ira, un poquito de celo recto y decir, no, déjame corregirte porque mi palabra, la Biblia, me enseña que Dios es esto, no lo que tú crees. Y entrar en un debate saludable. Porque muchos nosotros, déjame decirte, no sé para quién es esto, pero muchos hemos tolerado el pecado en nuestros amigos, hemos tolerado el pecado en nuestras familias y Dios no nos llama a tolerar el pecado, nos llama a respetar el estilo de vivir, eso sí es cierto, nos llama a tolerar cómo ellos quieren vivir su vida, pero si alguien viene a predicarte pecado y distorsionar el evangelio, hay de ti que no le corrijas, hay de ti que no le digas, hey, déjame hablarte quién en verdad es Jesús, porque yo lo conozco. Y posiblemente dices, pastor, pero yo no lo conozco de esa manera, pues conócelo.
Métete en un grupo de conexión. Nuestra misión como iglesia es, nosotros hacemos ¿qué? Gracias, una vez más, nosotros hacemos ¿qué? Por eso como tu pastor me afano en enseñarte esta información. Mira qué más también cree o es la nueva era. Ellos son monistas. Ellos creen que toda la realidad es una última instancia. En otras palabras, todo es uno. No hay separación. Entre lo espiritual y la carne todo está unificado. Y también son panteístas. ¿Okay? Creen que todo es divino. En otras palabras, los panteístas creen que en la naturaleza podemos ver y experimentar y sentir a Jesús. Uno de mis amigos que ahorita no está en los caminos de Dios, él entró en esta clase de creencia. Y él no es agnóstico, él es gnóstico, que creen en una divinidad, pero que no está separada del mundo. Por eso ellos creen que si tú vas hiking, si vas y sales afuera, puedes ver a Dios en las montañas, puedes sentirlo en las hojas, puedes sentirlo en los animales. Ellos no creen que Dios está separado de su creación. Y como no está separado de su creación, entonces ellos pueden formular a Dios como ellos quieren. Los orígenes de esta creencia son estas, hermanos. Los astrólogos creen que cada 2100 años, el mundo pasa por un cambio astrológico que se corresponde con los 12 signos del zodiaco. Por eso si tú sigues creyendo en los zodiacos o lo que es los horóscopos, hermanos, vamos a hablar de eso en las próximas semanas, pero esas son prácticas diabólicas y demoníacas. Ay, pastor, pero es que me describe mi día y me describe mi personalidad. El demonio también te conoce como Dios te conoce, hermanos. ¿Estás escuchando? Entonces, en los años 60 y 70 en este país, ellos creen que entramos en la era de los acuarios. ¿Cuántos de ustedes eran hippies en los 60s? Levanten sus manos. O en los 70s. ¿Nadie aquí era un hippie? ¿No? ¿Todos éramos buenos niños y niñas? Bueno, está bien porque a lo mejor éramos de Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, muchos hippies, especialmente los Beatles, ¿cuándo se acuerdan de los Beatles? Los Beatles introdujeron esta clase de pensamiento. En este país hubo un evento llamado Woodstock, donde tocaron música por días y lo promovieron como un evento de paz y de unidad y de serenidad. Pero lo que en verdad fue, y está comprobado en la historia, fue un evento lleno de orgías y lleno de drogadicción y gente hasta murió por sobredosis, experimentando con ácido, experimentando con heroína. Entonces, tenemos que entender que el humano, escúcheme bien, para no nomás menospreciar la intención del humano es hasta cierto punto buena. Porque los hippies querían paz en este mundo, querían amor, querían unidad. Y tenemos que entenderlos porque venían de una etapa donde la guerra de Vietnam estaba pasando. Donde también, escúchelo bien, donde el sistema religioso era tan rígido. ¿Cuántos se acuerdan que en esos tiempos, si uno como cristiano iba a la playa, no podía ir en traje de baño? Tenía que ir en traje de vestir, de corbata a la playa. Las mujeres no se les dejaban ponerse maquillaje y menos que se suban al altar con pantalones. Algunas ni siquiera les dejaban predicar. A los hombres tenían que tener cierta medida de las patillas, no sé si sabían eso. Si se pasaban de las patillas, oh no, era Satanás, eran diabólicos. Por eso hay una película que les recomiendo, también está en español, se llama La Revolución de Jesús, The Jesus Revolution, donde habla de cómo pastores surgieron en esa etapa para alcanzar a estos jóvenes. Y muchos pastores de los 80s, escúchenlo bien, que a ustedes les ministraron, salieron de ese grupo. Porque estaban tratando de encontrar amor, estaban tratando de encontrar respuestas. Y gracias a Dios que cada vez que el diablo trae confusión, el Espíritu Santo siempre levanta un remanente de la iglesia para predicar la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y te digo todo esto porque al tú ver el movimiento, no te quedes sorprendido. No te quedes aterrorizado, no te quedes en pánico, paralizado, decir, ay, ¿y qué va a pasar con estos jóvenes? En vez de decir, en mis tiempos éramos así, dile, Padre, ayúdame a alcanzarlos, ayúdame a entenderlos y ayúdame a predicarles, porque al final del día, hermanos, el mundo y el diablo siempre va a traer nuevas eras, pero siempre va a ser el mismo pecado. Mas con Dios, no importa la nueva era y la nueva cultura, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y su palabra sigue convenciendo.
Su palabra sigue atrayendo. Me encanta que en el primer servicio de inglés, nuestro hermano Alex Muñoz Jr. está haciendo un gran trabajo invitando a sus amigos de la universidad. Hoy tuvimos a 4 de ellos, se me hace. En otras palabras, hay jóvenes que tienen hambre y curiosidad por este Dios que predicamos. Tenemos que predicárselos y saber que lo que creen. Otros personajes que a lo mejor ustedes no conocen, que fueron grandes promotores de esto, fue Deepak Chopra y lo que es Oprah Winfrey, la locutora famosa. Oprah Winfrey, cuando empezó sus shows, ¿verdad? Como tipo Cristina, ella era cristiana. Era una mujer cristiana completamente devota a las cosas de Dios. Pero la fama la cambió. Y ahora ella cree que todo es Dios y todos somos Dios y todo se vale con Dios. Y muchos jóvenes y mujeres que la siguen han caído en esta trampa. Ahora rápidamente vamos a hablar de 5 creencias que se han infiltrado en la iglesia. Y recuerden, el miércoles vamos a hablar más de ellas. Hoy no podemos tocarlas todas a profundidad, pero 5 creencias que se han infiltrado en la iglesia. Salud. De nada. No dijeron gracias, no se preocupen, está bien. No sé quién estornudó, pero salud. La primera es esta. Ley de la atracción. Di conmigo, la ley de atracción. Esa es una creencia que la nueva era cree. En inglés es the law of attraction, ¿verdad? La ley de la atracción. Ellos creen que lo semejante atrae a lo semejante. ¿Qué significa eso, pastor? En otras palabras, tú puedes manifestar tu realidad. Tú puedes provocar que en tu vida surjan cosas, se produzcan oportunidades, se abran puertas. Con tus vibras positivas, tú puedes hacer que lo que está a tu alrededor pueda transformarse a lo que tú quieres atraer. Quieres atraer un buen muchacho, tú nomás tienes que hablarlo, declararlo al universo y se te va a manifestar ese buen muchacho hacia tu vida. ¿Quieres tener un buen trabajo? Puedes hablarlo, manifestarlo, consultar a los místicos, consultar a los horóscopos, los cristales, y se va a manifestar. Y tú, al hacer todo esto, estás atrayendo la vida que tú en verdad quieres. Pastor, pero esto ¿cómo se ve en la iglesia? Fácil, con pastores que predican el evangelio de la prosperidad. Todo lo que tus pies pisare, eso será tuyo. Eso no significa ese versículo. Pero si le clamas a Jesús con todo tu corazón, Él te va a conceder todos los deseos de tu corazón. Oh sí, entonces Él me va a conceder mi troca, me va a conceder mi casa, me va a conceder hasta la mujer, aunque está casada, pero yo quiero que esté conmigo. No. Pero el evangelio de la prosperidad es eso. No sé si sabías tú eso, pero los que predican el evangelio de la prosperidad creen en verdad de que si tú eres pobre, que si eres una persona constantemente batallando con enfermedades, tú no estás bendecida por Dios. Que tú tienes que estar perfectamente bien con tus finanzas y tu salud para que sepan que la bendición de Dios está sobre ti. Y que tú puedes declararlo, ¿verdad? Por eso muchas iglesias empezaron a usar lo que es, vamos a decretar este año. Esto va a ser nuestra declaración para este año. Pero ¿qué tal si no pasa? Oh, entonces no era Dios. No, posiblemente te emocionaste tú. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Y qué predican? Si tú lo declaras con fe, eso se va a hacer. Dios nunca te prometió que te iba a dar todo lo que tú quisieras. Él dijo, el que habita en mí y yo habito en él, podrá pedirme a mí y el Padre les concederá. Pero noten esto, cuando tú habitas con Jesús, Él cambia tus peticiones. Él cambia tus deseos. ¿Y a cuántos de nosotros a veces en oración Dios nos ha callado la boca y nos ha hecho reconocer, no te lo voy a dar, no me pidas por eso? Y nos ayuda a someternos a su voluntad. Pero la nueva era y muchos cristianos han caído en esta trampa donde creen que ellos pueden atraer ciertas cosas. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Hasta el misticismo de esto. Tomamos prácticas que Dios hizo para ciertas personas, como lo que es marchar alrededor de Jericó. Me imagino que son buenas intenciones, pero yo he visto hermanas, hermanos, que dicen, vamos a marchar alrededor de ese edificio para que Dios nos lo dé. Ok. Good for you. Eso no es como funciona con Dios. Igual como lo hizo con Josué, nosotros también vamos a marchar físicamente, pero si un ángel no se te presentó con el mensaje de Dios para que marcharas sobre ese edificio, no lo hagas. Pero pastor, eso pasó con nosotros. Fue tu oración, no fue que marchaste por el edificio, porque luego la gente le da el crédito a la marcha en vez de la oración. ¿Está conmigo, iglesia? Porque creen que lo atraímos, lo convencimos.
Dios es bueno. Dios deja caer bendición sobre justos e injustos. ¿Cuántos dicen amén? Somos dioses, es la otra práctica que ellos creen. Ellos creen que son dioses. Tenemos atributos divinos que están enfocados en la autogratificación. Y uno de los pastores que predica mucho acerca de esto es Joel Osteen. Joel Osteen le encanta predicar y él ha declarado que nosotros somos mini versiones de Dios. Y que por eso tenemos que predicar y declarar cosas positivas sobre nuestra vida. Siempre tenemos que estar en victoria y no derrota. Y te habla bien dulce, como un pastor gringo que te habla así bien suave. Y tú lo puedes en el nombre de Cristo Jesús. Y la vida que Dios quiere para ti es la mejor que nunca te imaginaste. Pero ¿qué tal si la vida que Cristo tiene para ti te toca sufrir como le tocó a Pablo? No somos dioses. Reflejamos la imagen de Dios, pero no somos Dios. Cargamos la imagen de Dios, pero no somos Dios. ¿Cuándo dicen amén? El mundo, Romanos dice que el mundo ha revelado la divinidad de Dios, pero el mundo no es Dios. Pero esto testifica algo poderoso. Una vez más, ¿por qué es que la gente adora a algunas celebridades, atletas? ¿Por qué es que la gente está dispuesta a pagar millones de dólares para ir a ver un Super Bowl? El mundial ya se está promoviendo porque va a ser aquí en Estados Unidos. No te voy a mentir, a mí me gustaría ir a ver uno de sus partidos, pero no voy a irme en bancarrota a ir a ver uno de sus partidos. ¿Me estás escuchando? Pero hay algo en nuestro ser que es influido por espíritus. Y si tú me conoces, yo no soy una persona que ve espíritus en todas partes. Pero hermano, esto nos indica que como seres humanos cargamos un espíritu que puede causar que gente nos admire, nos adore y hasta nos venere si no somos cuidadosos. Por eso como pastor yo siempre predico en contra de lo que es el orgullo para mí mismo, primero para que esté grabado y ustedes un día me puedan corregir si es que se me sube. Por eso no estoy de acuerdo que el pastor tenga su propio parqueadero, que el pastor, algunas iglesias creen que el pastor tiene que tener los mejores trajes, el mejor carro, lo mejor todo, mientras que la iglesia se mantiene pobre. ¿Qué es eso? Jesús dijo, yo vine a servirles y ustedes hagan lo mismo. No vine a que me sirvieran. Pero si tú crees que eres un Dios y la atención de la gente y los aplausos y tú conoces mucho y hasta tú sabes más que el pastor y tú sabes más que la hermana y tú sabes más que aquello, luego, ay gracias. Y luego más, escúcheme, más cuando no tuvimos una educación formal y no fuimos expuestos a lo que son premios, es muy fácil que se nos suba. Porque queremos escucharlo. La próxima cosa que ellos creen es sigue a tu corazón. Esta es la mentira más dulce y más diabólica que está ahorita pasando a través de todo el mundo. Sigue tu corazón. Ellos creen que tu corazón tiene la clave, la llave de tu alegría y propósito eterno. Nuestra palabra declara que el corazón es perverso, es engañoso. ¿Quién lo entenderá? Si en verdad fuéramos guiados por nuestro corazón, seamos honestos, muchos no estuviéramos aquí en la iglesia. Muchos ya estuviéramos divorciados, muchos seguiríamos de mujeriegos o de hombrerieros, porque también lo hay, ¿verdad? Muchos siguiéramos en las drogas, muchos ni estuviéramos con vida si siguiéramos nuestro corazón. Pero gracias a Dios que intervino, entró a nuestra alma, a nuestro corazón y nos enseñó cómo tenemos que entregarle nuestro corazón hacia Él. Por eso, padres, como le dije la semana pasada, no le digan a sus hijos que hagan lo que les hace feliz. No, dile, mi hijo, pídele a Dios que te enseñe tu propósito. Una vez más, no lo digo por queja, pero si tú me preguntaras a mí que si el ser pastor me mantiene feliz, no. Me mantiene en gozo y me mantiene haciendo el propósito de Dios. Pero si yo hiciera lo que me hiciera feliz, posiblemente tuviera un trabajo que me pagaría más. Posiblemente tuviera una diferente mujer, ¿verdad? Porque algunos valores del hombre no son las que todas las cristianas tienen. Pero ahora, ¿qué va a pasar cuando ese trabajo y esa mujer ya no me hagan feliz? ¿Me voy a encontrar otro trabajo? ¿Me voy a encontrar otra mujer? ¿Y que no hay mucha gente que se vive su vida así? Se divorcian porque es que ya no estábamos felices juntos. Óyeme, Señor, yo ya llevo ya 5 años, este año va a ser ya 6 años. Si tú me preguntas a mí y a mi esposa si estamos felices juntos, no todo el tiempo.
Y luego agrégale, perdón, 7 años, thank you. Más quería calarte, ¿verdad? Si se acordaba de memoria. Yo siempre soy bueno de las fechas, 2024. Y luego agrégale un bebé recién nacido, esos 2 meses de que Levi nació. Yo no estaba muy feliz con mi esposa, pero estábamos gozosos de tener una criatura. Nos unió más el amor y encontramos etapas más profundas del amor. Lo que antes me atraía de mi esposa, ahora no me atrae, pero ya he encontrado diferentes cosas que me atraen de ella. ¿Sí me está escuchando, iglesia? Si te guías por la felicidad, vas a escoger, joven, escúchame, vas a escoger carreras que sí te pagan mucho, pero te dejan vacío. Yo he conocido a jóvenes que se gradúan con sus maestrías, sus doctorados, y cuando empiezan a trabajar como doctores renuncian porque no es lo que les satisface. Pastores que, gracias a Dios, tienen su educación y finalmente Dios tuvo que hacer algo tremendo en sus vidas para que renunciaran a abogados, renunciaran a lo que era ser doctores, renunciaran a su empresa porque Dios los llamó a ser pastores. Le doy gracias a Dios que Dios me llamó a una temprana edad porque así me ahorré mucho dinero. ¿Verdad, hermanos? Pero si hacemos lo que nuestro corazón nos pide, vamos a ser felices, claro que sí. Pero ¿hasta cuándo? Gente se muere persiguiendo la felicidad y siempre nunca la encuentran. Porque la felicidad, escúchelo bien antes de pasar a lo próximo, la felicidad siempre es lo que queremos hasta que ya no lo queremos. Y encontramos algo más que nos hace más feliz. Por eso el día de San Valentín, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos nos encantan, me gustó y me reí porque estamos viendo en Shark Tank un show donde proponen ideas para negocios y esta mujer dijo algo que yo creo describe a Estados Unidos perfectamente. Ella dijo, estamos vendiendo la tradición, porque quiere hacer una nueva tradición para Navidad. Y dije, ¿qué otro país hace lo mismo que te vende la felicidad? Te vende la tradición. Y ahora nos quieren vender una nueva religión. Ya no ocupas de Jesús. Déjame enseñarte un diferente Jesús. Un Jesús que te anima y te aplaude cuando estás ahí acostándote con cualquier persona. Déjame aplaudirte cuando tú estás disparfalando todo tu dinero con lo que a ti se te plazca. Ese es el Jesús que nosotros queremos adorar. Y muchas ramas del cristianismo como los metodistas ya han caído en esta trampa. Han dejado que gente de transgénero y a lo que son homosexuales sean sus pastores. Si tú manejas, ¿verdad? Por lo que es Pacific en Miracle Mile, frente de UOP, una iglesia grande metodista, tienen banderas de arcoíris. Han tratado de robarle a Dios sus símbolos. Yo por eso cuando Levi y mis hijos me pregunten, papi, ¿qué es ese arcoíris? Le voy a decir, es el pacto de Dios de amor hacia su pueblo. Nadie le va a robar a Dios lo que es de Dios. Finalmente, uno solo, ellos creen en esas dos cosas, pero no entrar en mucho detalle. En uno solo, ellos creen que podemos establecer una utopía a través de las buenas obras y la tolerancia. Ellos creen que el ser humano tiene la capacidad, sin necesitar de Dios, ¿verdad? Con simplemente ser buenos, con simplemente llevarnos bien, con simplemente respetándonos, no ocupamos de religión, no ocupamos de líderes espirituales, solamente no ocupamos de denominaciones, nosotros mismos podemos gobernar nosotros mismos y ellos creen que a través de la tolerancia ellos también pueden conectarse con Dios y ser uno solo. Lo interesante es, le mandé a los líderes de grupo un video de un testimonio de una mujer que antes era líder en esta creencia. Y ella dice esto poderoso, dice que cuando ella estaba dirigiendo esta creencia y estaba acumulando seguidores en las redes sociales, estaba guiando sesiones de yoga, toda la gente la quería, pero en cuanto ella entregó su vida a Cristo Jesús, el grupo que según eran tolerantes, le empezaron a decirle a ella, no vamos a tolerar tu nueva creencia. Qué interesante. Que este mundo te tolera en tu pecado, pero en cuando tú sirves a Jesús es cuando tus amigos de repente dicen, ¿sabes qué? Ya no nos podemos juntar. Y te empiezan a señalar como un racista, como alguien que es ignorante, como alguien que es anticuado, como alguien que en verdad ya dejó su tradición y ya estás en el reto. Ellos creen que no ocupamos de la religión, nosotros mismos somos uno solo y podemos unificarnos con el universo. Finalmente el universalismo, y aquí en este Stockton tenemos una iglesia universal, está allá por downtown y literalmente tienen, se me da que dice la iglesia mejor vida o vida prosperante, algo así por ahí, ese es su lema.
donde te prometen, ¿verdad?, de que todas las creencias, ¿verdad?, todos serán perdonados. Help me out, Michael, on the piano. Todos los caminos conducen al Padre. Ellos creen que al final del día, cuando todos lleguemos a la muerte, todos seremos perdonados al final y Dios no va a mandar a nadie al infierno. No sé si los dije a ustedes, pero se lo dije al inglés la semana pasada. Al cristiano, me quedan nomás ya 10 minutos, así es que escuchen, hermanos. Como cristianos, entiendo de que si no eres cristiano esto a lo mejor te va a ofender, pero como cristianos nos debe de dar, no alegría, pero paz. Nos debe de dar paz al saber de que existe el infierno. ¿Por qué? Porque si existe el infierno, existe la justicia. ¿Estás conmigo? Si existe el infierno, existe la justicia. Yo quiero saber de que gente que abusó sexualmente, emocionalmente, físicamente, mató, asesinó, nunca se arrepintió. Yo quiero saber de que esa gente que deseaba, le encantaba el pecado y la maldad y nunca quisieron conocer a Dios. Yo quiero saber que Dios en su justicia les va a dar su merecido. Por eso bienaventurados son los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia. Cuando te cala ver injusticias a ti o a las personas que tú amas, eso viene de Dios. Dios no manda a nadie al infierno. Dios honra tu decisión. Si tú viviste una vida huyendo de Dios y no queriendo conocer a Dios, déjame decirte esto, ¿tú crees que Dios te va a forzar a que vivas con Él por toda la eternidad? Claro que no. Para ti eso va a ser el infierno. Si yo como tu pastor te caigo mal y te enfada escucharme, ¿tú crees que nos vamos a llevar bien en el cielo? No. Si no puedes aguantar 1 hora y media, 2 horas con la gente aquí, C.S. Lewis hablaba de esto. Si no podemos amar al pueblo de Dios por 2 horas, ¿cómo vamos a amarlos por toda la eternidad? ¿Tú quieres creer que Dios en su justicia va a forzar de que todos estén en el mismo lugar cuando sabemos que algunos no merecíamos estar ahí? Dios dice, si quieres el infierno, esa es tu opción. Mira lo que dijo C.S. Lewis. En última instancia, hay 2 tipos de personas. Aquellos que le dicen a Dios, ¿y qué le dicen a Dios? Hágase tu voluntad. Y aquellos a quienes Dios les dice, bueno, pues hágase tu voluntad. ¿Quién tú vas a ser? Pregúntale a tu amigo y dile, ¿sabes qué? Dios, y dile del Dios, porque muchos creen que nuestro Dios es un Dios que condena, un Dios que manda a la gente al infierno. No, una vez más te digo, hermanos, si tú no quisiste nada que ver con Dios, ¿tú por qué crees que Él va a querer tener algo contigo en la eternidad? No, tú decides qué camino quieres tomar. Él ya dio a su Hijo en la cruz. Él ya abrió el camino hacia el Padre. Él ya te invitó, pero al final del día dice, es tu decisión. ¿Quieres conocer al Padre o quieres conocer al universo? Tú escoges. Muchos van a llegar al cielo tristemente engañados por el diablo, pensando de que lo que hicieron estaba bien. Romanos 1, 21, 25, mira lo que dice, estoy por terminar. Sí conocían a Dios, pero solo lo adoraban como a Dios, ni siquiera le daban gracias. Y comenzaron a tener ideas insensatas de cómo era Dios. Como resultado, sus mentes se volvieron oscuras y confusas. La confusión es real. Pretendieron ser sabios. En vez de eso, se hicieron completamente necios. Y en vez de adorar al Dios glorioso y eterno, adoraban ídolos hechos como simples personas, aves, animales y reptiles. Así que Dios, ¿qué hizo? Los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que sus corazones deseaban. Como resultado, hicieron cosas viles y degradantes con los cuerpos de los demás. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Así que adoraron y sirvieron a las cosas que Dios creó en lugar del Creador mismo, que es digno de alabanza eterna. Amén. Escribe esto: Dios siempre honrará tu elección, incluso cuando esa elección
deshonre a Dios. Ese es el Dios que yo sirvo. El Dios que es tan grande, tan hermoso, tan gigantesco, a que mi mente no puede comprender. Déjame decirte una vez más, nuestro Dios es tan poderoso que Él no va a ser un pordiosero rogándote que le adores, rogándote que le sirvas, rogándote que estés con Él. No, una vez más ya mandó a su Hijo Jesús. Ya te invitó, Él ya expresó su amor para ti, y Él mismo sabe que si tú no quieres estar con Él, Él va a honrar tu decisión a pesar de que tu decisión lo deshonre a Él. ¿Quieres conocer un mundo vacío de Dios? Y lo estudiaste, imagino, en la preparatoria. Estudia lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y estudia lo que fue la nación de Alemania con los nazis y la nación soviética con Stalin. Estos dos dictadores eliminaron a Dios, o trataron de eliminarlo a Dios de su país. ¿Y qué surgió? Genocidio, maldad, asesinato. Y la leyenda, según se dice de Stalin, que los que lo vieron morir, según dicen que Stalin en su lecho de muerte, tan orgullo satánico tenía este dictador, dice que antes de morir respiró un último aliento y se levantó de su cama y levantó su puño hacia el cielo y exhaló su último aliento y murió. Muchos creen que tanto era su odio con Dios y la gente que creía en un Dios, porque él era ateo, dice que aún murió odiando a Dios. ¿Tú crees que Dios lo va a dejar entrar al cielo? Eso no sería justicia. Tanta gente que mató. Pero Dios honra tu decisión. ¿No me quieres? Está bien, yo te dejo. Pero qué hermosura de nuestro Dios, que a pesar de tú ignorarlo, el día que lo necesites, aún puedes clamar a Él. Alguien dígame eso. Esa es la gracia de Dios, que te deja, te abandona si tú persistes en tu pecado, pero solamente Él necesita una noche, solamente necesita una mañana, solamente necesita una persona en su lecho de muerte, en su lecho de enfermedad, solamente necesita a alguien que esté solo en el baño, solo en su cama, y clame y diga: Padre, perdóname porque no puedo solo. Perdona mi orgullo, perdona mi pecado. Y inmediatamente su oído dice: nunca me he olvidado de ti. Y te rescata. Porque Él sabe que nosotros solos no podemos. Este mundo le está enseñando a nuestros jóvenes que hagan lo que les haga feliz. Le están diciendo que ellos solos pueden por sí solos. Pero déjame decirte, no pueden, porque aún yo mismo en mi educación, con una familia que le sirvió a Dios, con todos los talentos que tengo, con el poder hablar en 2 lenguajes, con la capacidad mental que Dios me ha dado, porque yo sé que soy una persona inteligente, aún así la educación no me saca de los momentos de depresión que he cruzado. Mi carrera, mi ministerio no me rescata cuando yo estoy en conflicto con mi esposa. ¿Me están escuchando? La unción que Dios ha depositado en mí, aún eso no es suficiente para yo poder sentir su gozo. Yo necesito clamar al Espíritu Santo, que una vez más me llena de alegría, de esperanza y de propósito. Me encanta lo que dijo Jeremías. Si se olvida el capítulo, lo leímos en lo que fue en las disciplinas espirituales. Ese pasaje que siempre escuchaba cuando Jeremías decía: me atraíste, Señor, ¿verdad? Y fue atraído. En el hebreo original, en verdad es: me mentiste, Señor. Porque cuando Él te llama al ministerio, ¿verdad?, se siente como algo poderoso, y lo es, algo hermoso, y lo es. Pero cuando tú lees ese pasaje de Jeremías, cuando empieza a hablar, Él dice: tanto he sufrido, cómo me has abandonado, cómo me mentiste. El servirle a Dios no te garantiza felicidad, pero te garantiza propósito. Te garantiza una vida llena de gozo. Te garantiza una vida llena de poder. Te garantiza una vida de que aunque estás yendo a terapia, a consejería, estás yendo a quimioterapia, estás yendo a lo que sea para tu cuerpo mental, físico, emocional, aún eso tú sabes que con todo eso Dios te levanta con poder y puedes decir al psicólogo, al doctor: tengo la victoria en Cristo Jesús. Alguien alaba la gloria de Dios. ¿Cómo finalizamos con eso rápido? ¿Cómo compartimos el evangelio entonces a este mundo que cree en estas cosas?
Primeramente, cuando tú evangelices a alguien que cree en esto, enfócate en el ser de Dios. Enséñales a través de la palabra que nuestro Dios, el único Dios, revelado a través de las Escrituras y a través de Cristo Jesús, es un Dios infinito. Es un Dios que es autosuficiente. Es un Dios, escúchalo bien, que ni siquiera necesita tu adoración. Entonces, ¿por qué no lo adoramos, pastor? Lo adoramos porque nosotros necesitamos adorarlo. A veces nos olvidamos quién Él es. A veces nos olvidamos qué Él hizo por nosotros y qué puede hacer por nosotros. Por eso David decía, oh alma mía, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Pero Él no te necesita. Pero oh, cómo te ama y cómo te quiere usar. Esa es la paradoja que nunca voy a entender. ¿Cómo me escogió a mí como su servidor? Lo único que sé es de que lo hizo y lo voy a disfrutar y lo voy a hacer con todo mi corazón. Predícales acerca de Dios y quién es Dios. Segunda cosa, comunicar la distinción entre creador y criatura. Déjales saber que nuestro Dios no está en la creación. Él está fuera de la creación. Sí, los árboles, las flores. ¿Cuántos de ustedes que son jardineros ven la gloria de Dios en esas flores? ¿Cuántos de ustedes que aman animales ven como yo veo la gloria de Dios en los animales? ¿Cuántos de nosotros hemos visto la gloria de Dios en los niños, en los jóvenes, en las montañas? Me encanta a mí ir hiking y yo veo la gloria de Dios cuando voy a Yosemite, cuando voy a las playas de Monterrey. Yo veo la gloria de Dios cuando voy a visitar a mi bello México. Pero yo entiendo que eso no es Dios. Eso me apunta a mi creador y le digo, gracias Padre por crear este mundo. Ayúdame a disfrutarlo, cuidarlo y predicar a la gente de quién lo creó y quién lo sostiene y quién un día va a consumirlo con fuego y hacerlo nuevo de una vez más. Finalmente, enfócate en la necesidad de la salvación. Déjales saber que necesitan ser salvos. ¿De quién? De ellos mismos. De nosotros mismos. Si Dios nos hubiera dejado a nuestros propios deseos y ambiciones, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos ya destruido nuestro matrimonio, nuestras familias? Algunos nos hubiéramos destruido nosotros mismos con las drogas, la sexualidad, la vida que vivíamos. Necesitamos salvación de nosotros mismos. Que Dios deposite en nosotros sus pensamientos, su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de pensar. Déjales saber a esas personas, tú también necesitas salvación. Y déjame decirte algo, se puedan ofender, se puedan enojar, pero es mejor que la iglesia ofenda a alguien por un día o 5 minutos, que un día vayan al infierno sin saber que su amigo, su amiga, su compañera de trabajo era cristiana y nunca le predicó el evangelio. ¿Están escuchando, iglesia? Yo prefiero que la gente les caiga mal por creer en Jesús que les caiga bien por nunca compartirles el evangelio. Estamos hablando de la eternidad. Jóvenes, predíquenle a sus amigos. Es que yo no sé, pastor. Punta. Ve la predicación en YouTube. Mándale este mensaje a alguien si tú crees que lo necesitan escuchar. Invítalo los miércoles a una conversación. Tú dale un estudio bíblico. Te termino con esto. El mundo continuará definiendo a Dios si la iglesia permanece ignorante y en silencio. El mundo cree que nosotros somos gentes tontas e ignorantes. Si tú permites que crean eso, eso depende de ti. A mí me encanta sorprenderle a la gente cuando les empiezo a predicar del evangelio apoyado con ciencia, psicología, arqueología, antropología, sociología, y les empiezo a enseñar aún con material físico cómo nuestra creencia es afirmada por aún la creencia misma. Hoy no sabía tanto del cristianismo. ¿Cómo lo sabes? Porque a la edad de 19 años yo tenía preguntas y mi padre no sabía responderlas y me dijo, mijo, cómprate libros y yo te los pago. El primer libro que compré, yo te lo recomiendo, está en inglés, no está en español. Lo escribió un autor llamado Ravi Zacharias, especialmente si estás joven, lo escribió y dice, Why Jesus? ¿Por qué Jesús? Donde de letra todo lo que te acabo de enseñar. Yo a la edad de 19 ya sabía de este movimiento. Se lo empecé a predicar a los jóvenes. Ahora te lo predico a ti. No seas un cristiano ignorante. Sea un cristiano que reconoce lo que falta conocer y lo aprende.
y lo enseña y debate y le enseña a la gente, pero eso es lo final, hermano. Pero al final del día tienes que tener esa valentía como yo lo he tenido y decirle a la gente, porque no importa cómo lo respondas. Yo he tenido debates con gente en el colegio, gente educada, gente que pretende estar educada, y aun cuando siguen peleando, yo les digo, mira, esto no es cuestión de que si conoces o no conoces, porque ya te respondí todas tus preguntas. Tu problema es que no quieres tener fe en Dios. Y me acuerdo una vez alguien me hizo esta pregunta y le puse este ejemplo. Dijo, es que ustedes son injustos. Ustedes los cristianos quieren que yo me meta a un carro con alguien que ni conozco. Y yo le dije, ¿qué no es lo mismo que haces en un taxi, en un avión, en un Uber? Pues sí, pero es diferente. No, es que es tu orgullo. Tú pones tu confianza en humanos que te vuelan a lo que es miles de millas y kilómetros. ¿No quieres confiar en tu Dios, en lo que es más poderoso que es tu eternidad y tu alma? Porque somos espíritu. Es una guerra. Y déjame decirte algo, igual como Dios te ama, igual como Dios te quiere, aunque el diablo te odie, Él también te quiere. Y te quiere destruir. Y Él no quiere dejarte ir. Tú decides. ¿Te vas a quedar callado mientras que tu familia, tus compañeros de trabajo se van más y más al infierno? Ni pienses en muerte. Hay muchos ahorita viviendo en el infierno, en depresión, en ansiedad, en preocupación, en confusión. Tú tienes la palabra de esperanza. Tú tienes el mensaje de la luz de Dios. Tú tienes el mensaje que quebranta cadenas. La palabra de Dios dice que la fe viene por el ¿qué? Una vez más, ¿por el qué? Pero ¿cómo van a escuchar si nadie les predica? Dijo Pablo. Si tú estás predicando el evangelio, síguelo haciendo, porque yo sé que hay mucha gente aquí que predica el evangelio cuando dicen amén. Y si no lo estás haciendo, pídele a Dios que nazca en ti ese fervor y ese corazón para que prediques el evangelio, hermanos. Ponte en tus pies y dale un fuerte aplauso a Dios, hermanos.